Ya, jóvenes, vamos entonces con la explicación del ejercicio número 6. Tenemos el logaritmo de un cociente. Y el logaritmo de un cociente se separa como una resta. Como arriba es una suma, no se puede hacer nada con ella, por eso que queda logaritmo de a más b. Y como el de abajo es una resta, tampoco se puede hacer nada, quedaría simplemente menos logaritmo de a menos b. Alternativa correcta, letra D. Ahí está el menos del cociente, ¿cierto? Se separaba como una resta, nada más que hacer con él, ahí está listo el ejercicio. Consultas. Ok. Vamos entonces con el siguiente ejercicio. Ejercicio número 7. Pregunta por el valor de, y me dan 3 menos logaritmo de 40. Jóvenes, los números se pueden transformar al logaritmo que yo quiera, como pasaba, ¿cierto?, con las raíces. Como yo quiero tener un logaritmo en base 10, el número 3 lo voy a escribir como logaritmo de 1000. Es decir, el logaritmo en base 10 de 1000 vale 3. Por lo tanto, es exactamente lo mismo que escribir el 3. Es decir, lo transformé para poder aplicar la propiedad del cociente. Por lo tanto, tuve que por obligación transformar el 3 a un logaritmo en base 10 para que tuviera relación con el que está en el lado. Y todos sabemos por qué 1000, porque 10 elevado a 3 me da 1000. Una vez que logro hacer esto, aplico la propiedad que la resta de los logaritmos se transforman en un cociente y quedaría logaritmo de 1000 partido, ¿cierto?, en 40. O sea, logaritmo de 1000 partido en 40. Todos sabemos que si el 1000 lo divido en 40, me da 25. Por lo tanto, esto que está aquí arriba es equivalente al logaritmo de 25. ¿Ya? Entonces, los números se pueden llevar a cualquier logaritmo que yo quiera. Simplemente debo saber la transformación. Por ejemplo, el 3, si yo lo quiero como un logaritmo en base 2, sería logaritmo en base 2. Y digo 2 elevado a 3, 8. Por lo tanto, ahí iría el 8. Es decir, los números se pueden transformar al logaritmo que yo quiera. ¿Por qué a base 10? Porque el logaritmo de 40 estaba en base 10. Solamente por eso, para que tuvieran relación. Nada más. Ya, jóvenes, terminamos entonces la aplicación de estas dos propiedades. Pasamos a las propiedades siguientes. Continuamos entonces. El logaritmo de una potencia. Una de las consecuencias del logaritmo, la tercera consecuencia de la definición, hablaba, ¿cierto?, del logaritmo de una potencia, pero donde la base de la potencia era la misma base que la del logaritmo. Cosa que en esta propiedad, ¿ya?, en esta propiedad no ocurre. Señor Tomás, el chat no es para andar saludando ni nada, ¿ya? El chat no es para ocupar, salvo para hacer preguntas de la clase. Recuerden que el chat queda grabado, jóvenes, también. Por lo tanto, todo lo que ustedes conversen por chat, aunque yo no lo vea, queda grabado y después a mí me llega el registro. ¿Ya? Acá, la diferencia de esta propiedad con la consecuencia de la definición es que la base de la potencia es distinta a la base del logaritmo. ¿Ya? Por ejemplo, veamos el primer ejemplo. Dice logaritmo en base 2 de 27. El 27 fue escrito como potencia. ¿Ya? El 27 fue escrito como potencia. Y la propiedad dice, el exponente sale hacia afuera multiplicando al logaritmo.
Por lo tanto, queda 3 logaritmo en base 2 de 2. Es decir, siempre el exponente va a salir hacia afuera y se va a poner delante del logaritmo multiplicándolo. Eso dice la propiedad. Lo mismo ocurre en este otro ejercicio. El 625 fue transformado a 5 elevado a 4. El 4, que es exponente, pasa multiplicando. Y por consecuencia del logaritmo, ese logaritmo vale 1. 4 por 1 es 4. Acá, primero ocupo la propiedad el logaritmo de un producto. El logaritmo de un producto se separa como una suma. Y luego aplico la propiedad de las potencias. El exponente pasa multiplicando adelante y quedó 4 logaritmo en base 2 de A. El exponente 3 sale multiplicando adelante y quedó 3 logaritmo en base 2 de B. Por lo tanto, el exponente siempre va a salir multiplicando al logaritmo. Eso dice la propiedad, el logaritmo de una potencia. Y viceversa. Por ejemplo, si tengo 3 logaritmo de 5, también lo puedo hacer al revés. Es decir, ese 3 que está multiplicando, también lo puedo ingresar adentro del logaritmo. ¿Y cómo ingresaría? Siendo el exponente del argumento. Por lo tanto, la propiedad se cumple hacia ambos lados. Es decir, el 3 puede salir delante multiplicando, o el 3 que está multiplicando lo puedo ingresar como el exponente del argumento. ¿Ya? Veamos la otra propiedad, la propiedad número 4, ¿cierto? Que es el logaritmo de una raíz. Profe, Dígame. ¿y siempre va a ser así? Siempre, siempre va a ser lo mismo. El exponente del argumento sale multiplicando al logaritmo. Y si tengo un número que está multiplicando al logaritmo, yo lo puedo ingresar como exponente. Eso va a depender de a qué resultado tenga que llegar, ¿cierto? Pero siempre es así, porque es la propiedad. ¿Ya? Ahora, esta propiedad no es necesaria. Saberse el logaritmo de una raíz. Pero voy a explicar el por qué. La voy a colocar aquí, ustedes la pueden mirar, pero voy a explicar por qué no es necesario, jóvenes. Por ejemplo, logaritmo, ¿ya? De la raíz cúbica de 4 elevado a 7. Ya, gran profesor, ¿y cómo aplico eso? Recordar que todas las raíces se pueden escribir como potencias. ¿Cómo quedaría esta raíz escrita como potencia? 4 elevado a ¿cuánto? ¿Cómo quedaría esa raíz escrita como potencia? 4 elevado a 7 tercios, correcto. 7 tercios, eso lo vimos en la parte de raíces, ¿cierto? Entonces, toda raíz yo la puedo escribir como potencia y entro nuevamente acá, en la propiedad anterior. Es decir, el exponente, que vendría siendo el 7 tercios, sale multiplicando al logaritmo. ¿Ya? Por lo tanto, jóvenes, considero yo que aprenderse esta propiedad, logaritmo de una raíz, no es tan necesaria, porque al fin y al cabo, si yo me sé la propiedad anterior, la puedo aplicar. ¿Ya? Ahí están algunos ejemplos, ustedes lo pueden ver, ¿cierto?, en la presentación. Pero insisto, no es necesario, pues obviamente yo puedo aplicar la propiedad de la potencia. Vamos con la siguiente propiedad. Propiedad del cambio de base. Cuando ustedes trabajan, por ejemplo, con la calculadora, la científica normal que tienen ustedes, la mayoría de las calculadoras científicas normales solamente permiten calcular logaritmos en base 10 o logaritmo natural.
¿Ya? Entonces, yo les podría pedir, jóvenes, necesito que ustedes me calculen con 2 decimales, con la calculadora, cuánto vale el logaritmo en base 2 de 5. Quiero que me calculen con 1 o 2 decimales cuánto vale el logaritmo en base 2 de 5. Pero jóvenes, tenemos un tremendo problema. No podemos aplicar esto en la calculadora, porque por lo menos la calculadora básica científica, la que la mayoría tiene, solamente permite calcular logaritmo en base 10. Significa que yo debo hacer un cambio de base. ¿Y qué significa? Ocupo esta propiedad que es así. Cambio a logaritmo en base 10 del argumento que es 5 y lo divido por un logaritmo en base 10 de la base que es 2. Es decir, si yo quisiera calcular el logaritmo anterior con la calculadora, yo tendría que poner logaritmo de 5 dividido por logaritmo de 2 y me daría el mismo resultado. Es decir, esto es la propiedad del cambio de base. Yo lo puedo transformar al logaritmo en la base que yo quiera. Generalmente uno usa la base 10. ¿Ya? Entonces, esto que está aquí es lo mismo que está acá. Fíjense que el logaritmo en base 2 se transformó ahora en logaritmo en base 10, donde queda el logaritmo en base 10 del argumento partido en el logaritmo en base 10 de la base. ¿Ya? Y listo. Si quieren pueden poner base 3 a los logaritmos, pueden poner base 8, pueden poner base 10, da lo mismo. Lo importante es que yo lo puedo cambiar a la base que yo quiera y va a quedar siempre como un cociente de logaritmo. ¿Ya? Y un cociente de logaritmo se puede escribir como un solo logaritmo de esta manera. De ahí lo vamos a ver aplicado en algunos ejercicios. La otra propiedad, Profesor, una duda. dígame, ¿La C sería la nueva base que se le va a colocar al la C es logaritmo? la nueva base. En este caso el C valdría 10, ¿ya? En el ejemplo que yo di acá. Pero yo le podría poner base 3 y el C valdría 3, ningún problema. La base que usted quiera. Borremos aquí, vamos con la siguiente propiedad, que se llama, ¿cierto?, la propiedad composición, función exponencial y logarítmica. Cuando tenga una potencia elevada a un logaritmo y la base de la potencia sea igual a la base del logaritmo, todo eso va a valer simplemente lo que vale el argumento del logaritmo que es x. Para que les quede más claro, quiero que pongan atención en lo siguiente. Miren los ejemplos. Miren, la base de la potencia es 4. La base del logaritmo es 4. ¿Cuánto vale? 3, que es el argumento. La base es 20. La base de la potencia es 20, la base del logaritmo es 20. ¿Cuánto vale? 5. La base de la potencia es b, la base del logaritmo es b. ¿Cuánto vale? 2. Es decir, esa propiedad es bastante fácil de aplicar. ¿Ya? Y una observación, si yo tengo una igualdad de logaritmos que tienen la misma base, es decir, un logaritmo a ambos lados, donde la base es la misma, significa entonces que los argumentos son iguales. ¿Ya? Veamos cómo aplicar todo esto en algunos ejercicios. Ya, jóvenes. Primero, qué propiedad aplicarían en este ejercicio? Es el logaritmo de un cociente, ¿cierto? Y el logaritmo de un cociente, ¿en qué se transformaba? ¿En qué se transformaba el logaritmo de un cociente? En una resta. En una resta. Quedaría logaritmo de 1 menos logaritmo de 16. Ok. La primera consecuencia, jóvenes, ¿cuánto valía el logaritmo de la unidad? ¿Cuánto valía el logaritmo de la unidad? Primera consecuencia de la definición. O piensen, 10, la base es 10. 10 elevado a ¿cuánto me da 1?
A 1. No, 10 elevado a 1 es 10. 0. 0. 0. El logaritmo de la unidad siempre vale 0. Siempre. Y el 16, yo lo puedo escribir, perdón, me faltó el 2. El 16 lo puedo escribir como 2 elevado a 4. Y por último, ese 4 que es exponente sale multiplicando al logaritmo. Por lo tanto, la alternativa correcta vendría siendo la B, es decir, menos 4 logaritmo de 2. ¿Ya? Veamos el segundo ejercicio. Una raíz, pero dijimos que las raíces se podían escribir como potencia. Y esa raíz quedaría 25 elevado a 1/3. La propiedad de la potencia, el exponente, sale multiplicando. El 25 lo puedo escribir como 5 elevado a 2. La propiedad de la potencia, el 2 que es exponente, sale multiplicando. Por lo tanto, quedaría 2/3 logaritmo en base 2 de 5. Y listo el ejercicio. Si se dan cuenta, ocupé la propiedad de la potencia y volví a ocupar la propiedad de la potencia transformando el 25 como 5 al cuadrado, porque estoy siguiendo las alternativas. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C, 2/3 logaritmo en base 2 de 5. Entonces, es una obligación que mientras tanto se vayan haciendo un formulario con las propiedades y la definición, las consecuencias de las propiedades del logaritmo, que yo se las envié y me imagino que ustedes la están haciendo, que hay algo que me está llamando la atención, que no se estén conectando, muy pocos se están conectando, a pesar de que había muy pocos con problemas de internet, muy pocos se están conectando a las clases, y eso me llama mucho la atención. Recuerden, jóvenes, que al fin y al cabo, es verdad que todo esto es raro, por la pandemia, ¿cierto?, por lo que está ocurriendo. Pero recuerden que ustedes no pueden perder sus clases. No pueden perder sus clases porque obviamente necesitan seguir aprendiendo. Además que necesitan hacer algo durante el día. Entonces, no sé por qué hay tan poca gente que se está conectando. Tal vez porque se quedan dormidos, no lo sé. ¿Ya? Veamos el siguiente ejercicio. Quiero que pongan atención a este ejercicio que está acá. Obviamente, esto no es el logaritmo de un producto, porque el logaritmo de un producto ocupaba una sola vez la palabra logaritmo. Esto es un producto de dos logaritmos, una multiplicación de logaritmos. Y para eso no vimos propiedades. O sea, no explícitamente. Pero vimos una propiedad que era el cambio de base. Por lo tanto, voy a aplicar el cambio de base. Voy a transformar este logaritmo que acabo de marcar a logaritmo en base 10 ocupando el cambio de base. Quedaría logaritmo de B partido por logaritmo de A. ¿Ya? Recuerden que era el logaritmo del argumento partido en el logaritmo de la base. Voy a hacer lo mismo con el segundo. También lo voy a cambiar de base. Quedaría logaritmo de C partido por logaritmo de B. Lo que apliqué en ambos casos fue el cambio de base. Y jóvenes, ¿qué podríamos hacer ahí? Miren bien arriba, miren este. Logaritmo de B, logaritmo de B. Se pueden simplificar. Y me quedó logaritmo de C arriba y me quedó el logaritmo de A.
como no está esa respuesta, dijimos que esto se podía nuevamente transformar a un solo logaritmo. Es decir, logaritmo, donde el de abajo era la base y donde el de arriba era el argumento. Logaritmo en base A de C. Alternativa correcta, letra A. ¿Ya? Entonces, para una multiplicación de logaritmo no hay una propiedad. Sí puedo aplicar la propiedad del cambio de base para ver si puedo simplificar algo, como ocurrió en este ejercicio. ¿Ya? Ahora, voy a borrar esto, y voy a escribir algo parecido al que está arriba, pero con muchos más logaritmos, porque quiero ver si se dan cuenta de algo, y ahorrarme todo este procedimiento. No olviden esto, miren muy bien cómo quedó esto. La respuesta fue logaritmo en base A de C. Voy a escribir otro ejercicio aquí. Disculpen los números, pero estoy escribiendo con el mouse y no es tan fácil. Logaritmo en base A de B por logaritmo en base B de C por logaritmo en base C de D por logaritmo en base D de E. ¿Quién? Sacándolo por lógica, si miramos la respuesta que dio anterior y del patrón que se generaba, ¿quién me podría decir cuál sería el resultado de esto? Logaritmos de base A y la E. Correcto. ¿Ya? Logaritmo en base A de E. Fíjense que recién se daba un patrón donde el argumento del logaritmo anterior se convertía en la base. Obviamente aquí ocurre lo mismo, miren. El argumento se transforma en base, el argumento se transforma en base, el argumento se transforma en base. Por lo tanto, queda el logaritmo con la primera base y el último argumento. Es decir, cuando ocurra esto, cuando se vaya generando ese patrón, podemos tomar el logaritmo con la base que nunca se repitió y el argumento que nunca se repitió. Y listo el ejercicio. Y me ahorro el paso de aplicar, ¿cierto?, los cambios de base. ¿Se entiende? Sí, profe. Vamos con el otro ejercicio. El otro ejercicio vendría siendo como la última propiedad que vimos, ¿cierto? Tenemos 10 elevado al logaritmo de 1000. Sabemos que la base de la potencia es la misma base del logaritmo, porque recuerden muy bien que la base del logaritmo en base 10 no se escribe. ¿Cuánto valdría entonces el x? 1000. 1000. Listo. Alternativa letra D. ¿Ya? Eso era por la última propiedad que vimos de la composición de la función logarítmica y exponencial. ¿Ya? Veamos entonces, jóvenes, más ejemplos, cómo aplicar las propiedades. Aquí tenemos este otro ejercicio. Jóvenes, ¿qué es lo primero que harían en este ejercicio? ¿Qué es lo primero que ustedes ven? El producto. ¿Y el logaritmo de un producto cómo se transforma? El logaritmo de un producto se transformaba ¿a qué cosa? Fue el primero propiedad que vimos. A suma. Gracias. Y voy a aprovechar de escribir al tiro la raíz como potencia. Me voy a ahorrar a un paso. ¿Ya? Que quedaría c elevado a 3 medios, ¿cierto? O sea, lo transformé a suma y al mismo tiempo aproveché de escribir la raíz como potencia. Y ahora aplico la propiedad de la potencia. ¿Qué pasaba con el exponente, jóvenes? ¿Qué pasaba con los exponentes? Se ponía delante del logaritmo. Pasaba multiplicando, correcto, Jorge. Pasaba multiplicando delante a los logaritmos. Y listo el ejercicio.
Ah, alguien mira, profesor, no está la alternativa. Sí está, solamente que el 3 medio sale 1,5, ¿cierto? 3 medio es lo mismo que 1,5. Entonces, el producto se transformó a suma, la raíz fue transformada a potencia y aplicamos, ¿cierto?, las propiedades de las potencias donde el exponente sale multiplicando adelante al logaritmo. Consultas. Vamos con el ejercicio número 6. Profesor, Dígame. no entendí ese. Ya. Primero, tengo el logaritmo de un producto, ¿cierto? Ahí hay un producto. El logaritmo de un producto se transforma en una suma. Lo único que hice ahí fue separar el logaritmo a una suma de logaritmos. Logaritmo de a cubo más logaritmo, solo que escribía el tiro la raíz como potencia. Esto es lo mismo que la raíz cuadrada de ese cubo, ¿ya? Y una vez que tenga ya la suma, ocupo la propiedad de la potencia. El exponente sale multiplicando delante al logaritmo. Por eso que el 3 pasó multiplicando al logaritmo de A. Y aquí lo mismo, el 3 medio pasó multiplicando al logaritmo de C. Y esta es la respuesta. Solo que como no está el 3 medio como fracción, aparece como decimal, como 1,5, nada más. Vamos con el último ejercicio de acá. Dice, la observación. Cuando yo tengo una igualdad de logaritmo a ambos lados que tienen la misma base, entonces los argumentos iban a ser iguales. Es decir, si yo tenía un logaritmo a ambos lados, donde estos logaritmos tenían la misma base, para que fueran iguales, sus argumentos tenían que ser iguales. El x pasa restando. Ya es una ecuación de primer grado, ¿cierto? Debo saber resolverla. Y el 10 pasa sumando al otro lado. 2x menos x, x, y 5 más 10, 15. Por lo tanto, me queda que el x vale 15. Y listo el ejercicio, jóvenes. Resolví esta ecuación logarítmica, ocupando, ¿cierto?, la observación. Esa que estaba al final de las propiedades, ¿cierto? Esa que decía que si teníamos en ambos lados dos logaritmos con la misma base, simplemente había que igualar los argumentos. Ya, jóvenes, como estamos ya cerca de la hora, con lo que acabamos de ver, de las propiedades, estos ejercicios, van ustedes a resolver, ¿ya?, los ejercicios que están dentro de esta presentación. Vamos a hacer este antes de dar por concluida la clase. Vamos a explicar este último ejemplo. Me piden calcular esto. Jóvenes, pregunta, ¿cómo yo puedo escribir ese logaritmo que acabo de marcar? La raíz la transformo a potencia. El exponente sale multiplicando adelante. Por lo tanto, lo que debo calcular es esto. Para poder hacer el cálculo, necesito saber cuánto vale el logaritmo de c. Entonces, debo despejar el logaritmo de c en esto que me dan. El 8, que está solito, lo paso hacia el otro lado. Pasaría positivo. El 27, que está multiplicando, va a pasar dividiendo. Y encontré cuánto vale el logaritmo de c. Y ahora lo reemplazo. Sería 2/3 por
Y en vez de poner logaritmo de c, coloco cuánto vale el logaritmo de c, que es 8/27. ¿Ya? 2 por 8, 16. 27 por 3, 81. Y listo el ejercicio. Alternativa letra E. Entonces, desgloso lo que me piden, resuelvo lo que me dan y después simplemente reemplazo para hacer el cálculo correspondiente. Ya, jóvenes. Entonces, como dije, vamos a quedar acá en la clase. No se pueden ir todavía porque necesito tomar asistencia. Después de este ejemplo que está aquí, en la misma presentación, hay varios ejercicios que ustedes tienen que desarrollar. Eso y eso. Y los vamos a revisar, ¿cierto?, la próxima clase. Por lo tanto, jóvenes, como tarea, ¿cierto?, de aquí al miércoles les queda resolver esos ejercicios en su cuaderno. Espero que lo resuelvan y no como hoy día que muchos ni siquiera habían visto, que incluso había quedado como tarea, ¿cierto? Tienen que resolverlo y vamos a corregirlo en la próxima clase. No se vayan porque voy a tomar asistencia, jóvenes.